Era la noche del 6 de octubre de 1976, en las profundidades silenciosas y militarizadas de Chongnanhai, el complejo residencial de la élite de Beijing. Habían pasado exactamente 29 días desde que el gran timonel Mao Zedong fuera enterrado, y el vacío de poder que había dejado flotaba como un sudario sobre la capital. Chiang Chun-kuo, el hombre que muchos consideraban la mente fría y la víbora intelectual de la facción radical, conocida como la Banda de los Cuatro, se preparaba para una reunión crucial del buró político. Se sentía invulnerable. Durante la Revolución Cultural, Zhang había sido el arquitecto del terror, el ideólogo despiadado que reescribió las reglas de la política china, un censor implacable y el rostro de la pureza revolucionaria. Esperaba que esta noche sellara su ascenso definitivo, confirmando su papel de viceprimer ministro y posible sucesor principal, pero el destino, operando en las sombras de la ciudad prohibida, había trazado un guión diferente. Al cruzar el umbral de la Sala de los Lotos, una repentina y escalofriante quietud lo envolvió. No había camaradería, solo la presencia tensa y deliberada de oficiales de la Guardia Central que normalmente no asistían a estas deliberaciones. Hua Guofeng, el sucesor formal designado por Mao, estaba sentado en la cabecera, flanqueado por dos generales del Ejército Popular de Liberación. La temperatura en la sala descendió de golpe. No hubo palabras de cortesía ni debate dialéctico. Hua se levantó con una solemnidad forzada que no disimulaba el miedo contenido y leyó un decreto conciso y fatal: la decisión del Comité Central de aislarlo y someterlo a investigación por crímenes contra el partido y el Estado. La traición no gritó, susurró en la voz monocorde de un burócrata. Zhang Chunqiao, famoso por su estoicismo pétreo, no ofreció resistencia, ni protestó, ni siquiera preguntó por qué. Simplemente se encogió de hombros, asimilando la ironía final. El sistema de purga y terror que él había perfeccionado se había girado por completo para consumirlo. Su caída fue tan rápida y silenciosa como el movimiento de una guillotina al caer en el vacío. Durante la siguiente década, su nombre se convertiría en un sinónimo de maldad histórica. Su rostro sería borrado de las fotografías oficiales y su vida se transformaría en un mero pie de página criminal. Para entender la mecánica precisa de esta caída y por qué los arquitectos del poder absoluto casi siempre terminan siendo víctimas de su propia creación, debemos examinar cuidadosamente los engranajes de la lealtad y el terror. Para comprender la historia y asegurar que estos errores monumentales no se repitan, suscríbete y acompáñanos. Para comprender la gravedad del borrado histórico de Zhang Chunqiao, es esencial retroceder a sus orígenes y a la naturaleza de su ascenso. Antes de ser el ideólogo temido y el purista dogmático que aterrorizó a China, Zhang era un intelectual astuto, un editor de periódicos en Shanghái que había dominado la técnica de la propaganda y la manipulación del discurso público. Su carrera, al igual que la de muchos futuros jerarcas del Partido Comunista, no se basó en el carisma, sino en una lealtad férrea y una capacidad intelectual para darle forma a la ambición de sus superiores. A diferencia de otros miembros de la cúpula, Zhang no era un guerrero veterano de la larga marcha. Su campo de batalla era la página impresa y el control mental. Su verdadero punto de inflexión llegó a mediados de la década de 1960. Mientras el partido se debatía en luchas internas por la dirección económica y política, Mao Zedong buscaba desesperadamente una herramienta para retomar el control absoluto, sintiéndose marginado por facciones más pragmáticas. Zhang Chunqiao se convirtió en esa herramienta. Si el presidente Mao proveía la visión general de la revolución continua, Zhang era el hombre que podía aterrizar esa visión en un plan de acción concreto y brutal. Él y su creciente círculo, que incluía a la esposa de Mao, Jiang Qing, comprendieron que la clave para la próxima fase del control no era la política tradicional, sino la demolición total de la cultura antigua y el sistema meritocrático. Fue en Shanghái donde Zhang demostró su maestría en la purga. Utilizando su posición como jefe del departamento de propaganda de la ciudad, se convirtió en el principal impulsor de los ataques contra figuras establecidas del partido. Su primer gran éxito fue un ensayo de crítica literaria
que sirvió como pistoletazo de salida para la revolución cultural. Este documento no solo atacaba a un dramaturgo específico, sino que establecía el principio de que cualquier forma de arte o pensamiento que no sirviera directamente a los objetivos del partido era contrarrevolucionaria y debía ser erradicada. La ferocidad y la eficacia de esta purga llamaron inmediatamente la atención de Mao, quien lo convocó a Beijing. Una vez en la capital, Zhang fue elevado rápidamente. Se le encomendó la tarea de diseñar la estrategia ideológica de la revolución cultural. Él redactó los documentos clave que justificaban el terror de los guardias rojos, transformando la simple disidencia política en un crimen contra el espíritu mismo de la nación. Se convirtió en el enlace vital entre la cúpula, el ejército y los guardias rojos, coordinando la caza de revisionistas e intelectuales burgueses. Su frialdad era legendaria. Mientras otros líderes podían mostrar titubeos o compasión, Zhang operaba con la precisión despiadada de un cirujano ideológico, convencido de que la destrucción total era necesaria para alcanzar la utopía comunista. Fue precisamente esta convicción y su eficiencia en el manejo de la maquinaria de la purga lo que lo hizo invaluable para Mao. Era el hombre que mantenía las manos del gran timonel limpias mientras la sangre se derramaba en las calles. Su poder creció hasta el punto de que, junto con Jiang Qing, Yao Wenyuan y Wang Hongwen, formó el núcleo duro de la Banda de los Cuatro, un cuarteto que detentaba un poder sin precedentes, capaz de destruir carreras y vidas con una simple acusación ideológica. Este nivel de lealtad fanática y servicio incondicional no solo le garantizó protección, sino que lo colocó en la lista negra de todos aquellos a quienes había ayudado a encarcelar o ejecutar. Una lista que, tras la muerte de su protector, se convertiría en su sentencia de muerte. El poder absoluto de Zhang Chunqiao y la Banda de los Cuatro alcanzó su cenit en los últimos años de vida de Mao, un periodo marcado por la enfermedad del líder y la intensificación de la paranoia política. El ascenso de Zhang fue un caso de estudio en la burocracia del terror. Ocupó puestos clave: miembro del Comité Permanente del Buró Político, viceprimer ministro y jefe del Departamento Político General del Ejército Popular de Liberación. Esta concentración de poder, tanto civil como militar, lo hizo, en la práctica, el segundo o tercer hombre más poderoso de China, superando a figuras históricas que habían luchado junto a Mao durante décadas. Lo que distinguía a Zhang no era solo su proximidad al líder, sino su enfoque. Mientras otros luchaban por el control militar o económico, Zhang buscaba el control de la narrativa. Entendía que quien controla la historia y la ideología, controla el futuro. Trabajó meticulosamente para asegurar que todos los medios de comunicación, todas las instituciones culturales y todas las escuelas fueran herramientas puras para la perpetuación de la línea radical. Sus ensayos, cargados de jerga revolucionaria impenetrable, se convertían en mandamientos de Estado, dictando qué se podía leer, qué se podía decir y, crucialmente, qué se debía olvidar. Sin embargo, a medida que su poder crecía, también lo hacía la lista de sus enemigos. Zhang Chunqiao representaba la facción puramente ideológica, la que se oponía a cualquier tipo de reforma económica que pudiera relajar el control del partido. Este conflicto lo puso en colisión directa con los líderes más pragmáticos, particularmente con Deng Xiaoping. Deng, 2 veces purgado y 2 veces rehabilitado por Mao, era la antítesis de Zhang, un pragmático enfocado en la producción y el orden, no en la revolución perpetua. La lucha entre estos dos hombres definía la política china de principios de los 70. Zhang y la Banda de los Cuatro utilizaron todo su aparato de propaganda para atacar a Deng, acusándolo de ser un capitalista de ruta y un traidor a la causa revolucionaria. Este conflicto no era una mera disputa ideológica, era una guerra total por la sucesión de Mao. Zhang y sus aliados, con el respaldo tácito de una Jiang Qing cada vez más errática, creían genuinamente que la muerte de Mao les abriría el camino al control total. Pasaron los últimos años del anciano líder maniobrando, colocando a sus leales en puestos militares clave y preparando la infraestructura para una transición rápida. Habían perfeccionado el arte de la purga, pero su mayor error
fue subestimar la profunda animosidad que habían sembrado en las instituciones que realmente sostenían el Estado, el Ejército Popular de Liberación y la burocracia central. La lealtad de Chiang no era hacia el partido en su conjunto, sino hacia la figura de Mao Zedong y el proyecto revolucionario de la Revolución Cultural. Su visión era tan estrecha y su puritanismo tan brutal que al momento en que Mao se debilitó y finalmente murió en septiembre de 1976, Zhang quedó expuesto. La protección de su amo se había desvanecido, dejando al descubierto a la víbora intelectual que había paralizado al país durante una década. El escenario estaba listo para que sus enemigos, largamente silenciados por el miedo, actuaran con la rapidez y la brutalidad que él mismo les había enseñado a usar. La maquinaria del terror estaba intacta, solo necesitaba un nuevo operador y un nuevo objetivo. La muerte de Mao Zedong el 9 de septiembre de 1976 detonó un estado de pánico controlado entre la élite de Beijing. El periodo entre el deceso y el arresto de Zhang Chunqiao fue una peligrosa danza de incertidumbre, caracterizada por la paranoia mutua y la necesidad urgente de tomar la iniciativa. Zhang y la banda de los Cuatro actuaron de inmediato para consolidar su posición, utilizando los medios de comunicación que controlaban, especialmente el diario Renmin Ribao, para insistir en la continuidad de la línea revolucionaria, un mensaje que era una amenaza directa a cualquier intento de moderación. Zhang, con su intelecto calculador, probablemente entendía el riesgo. Había sido el maestro de la subversión interna y sabía exactamente cómo operaría un golpe palaciego. Su principal preocupación era el heredero oficial de Mao, Hua Guofeng, un burócrata de bajo perfil que Mao había elevado con la vaga instrucción: «Contigo al mando estoy tranquilo». Zhang menospreciaba a Hua, considerándolo un simplón, sin la sofisticación ideológica ni el poder militar para oponerse al cuarteto radical. Este desdén sería su perdición. Mientras tanto, los opositores de Chiang, liderados por Hua Guofeng, pero apoyados crucialmente por el mariscal Ye Jianying, una figura legendaria con profundos lazos en el ejército, trabajaban en las sombras. El plan no podía ser político ni ideológico, tenía que ser una acción militar rápida y decisiva. Ye Jianying, experto en estrategias de guerra, argumentó que si se les permitía a la banda de los Cuatro actuar primero, especialmente teniendo en cuenta el control de Zhang sobre una parte de la milicia de Shanghái y la propaganda nacional, la lucha resultante podría sumir a China en una nueva guerra civil. La supervivencia del partido, argumentaban, dependía de una purga preventiva. El factor decisivo fue la manipulación de los documentos post-Mao. La banda de los Cuatro hizo circular documentos que parecían legitimar su ascenso, mientras que Hua Guofeng y sus aliados se aferraron a la nota críptica de Mao. La paranoia se convirtió en la atmósfera de la capital. Se filtraron informes sobre supuestas reuniones clandestinas de la banda de los Cuatro para planificar un levantamiento en Shanghái. Si bien la planificación pudo haber sido real, el terror psicológico se utilizó para justificar la necesidad de una respuesta brutalmente rápida. La ironía histórica residía en la naturaleza de la conspiración. Los conspiradores, Hua Ye y el jefe de la Guardia Central, Wang Dongxing, se reunieron en secreto, temerosos de ser descubiertos, utilizando las mismas tácticas de doblez y clandestinidad que la propia banda de los Cuatro había empleado durante la Revolución Cultural. Sabían que cualquier error no significaría la jubilación, sino el pelotón de fusilamiento. La decisión final se tomó en una reunión secreta en la residencia de Ye Jianying. El plan era sencillo: convocar a Zhang Chunqiao y a los otros miembros de la banda de los Cuatro a una reunión del buró político, separarlos físicamente y arrestarlos usando la Guardia Central, cuyo comandante, Wang Dongxing, había sido secretamente ganado para la causa pragmática. El riesgo era inmenso, pues la Guardia Central era la máxima autoridad de seguridad, y su lealtad dividida podría haber llevado al derramamiento de sangre en el corazón del poder chino. Zhang, confiado en que su estructura de poder ideológico era inexpugnable, caminó directamente hacia la emboscada que él mismo había enseñado a construir. El arresto de Zhang Chunqiao, la noche del 6 de octubre de 1976,
fue un ejercicio de eficiencia despiadada. A diferencia de las purgas públicas y caóticas que él había orquestado, esta fue silenciosa, quirúrgica y envuelta en el máximo secreto. Tras la lectura del decreto en la Sala de los Lotos, Zhang fue inmediatamente escoltado por oficiales de seguridad. Su reacción, o la falta de ella, ha quedado grabada en la historia como un momento de estupefacción petrificada. Zhang no gritó, no imploró, simplemente se dejó llevar, quizás reconociendo la inevitabilidad de su destino político. A partir de ese momento, Zhang Chunqiao desapareció del mapa político y social de China. Fue sometido a lo que se denominó aislamiento y examen, el eufemismo oficial para detención e interrogatorio. No fue llevado a una prisión común, sino a un complejo militar secreto, donde la tortura no era necesariamente física en el sentido tradicional, sino una demolición calculada de su identidad política y psicológica. El objetivo de sus captores no era arrancarle secretos militares, era obligarlo a confesar la traición ideológica y, aún más crucial, desmantelar la narrativa de la Banda de los Cuatro antes de que pudieran montar una resistencia. Los interrogatorios fueron prolongados y agotadores. La táctica principal era la privación del sueño, el aislamiento sensorial y la inmersión constante en las contradicciones de sus propias palabras. Le presentaban pilas y pilas de sus propios ensayos y discursos, obligándolo a confrontar cómo sus acciones habían devastado la economía, la educación y la vida de millones de personas. Si Zhang era la víbora por su fría lógica, sus interrogadores se aseguraron de inyectarle el veneno de la culpa histórica y la traición. Mientras sus coacusados, particularmente Jiang Qing, montaron espectáculos de desafío, gritando y afirmando ser las únicas herederas fieles del espíritu de Mao, Zhang adoptó una estrategia de silencio absoluto. Esto era, en sí mismo, un acto de desafío calculado. Se negó a cooperar, a admitir culpa o a defenderse. Para los investigadores del partido, este silencio era la confirmación de su arrogancia y su desprecio por las nuevas autoridades. Su mutismo impedía que el partido obtuviera una confesión política limpia, pero también cimentaba la imagen pública de Zhang como un criminal ideológico incorregible. La presión psicológica fue inmensa. Se le permitió ver los diarios oficiales, que diariamente lo condenaban a él y a la Banda de los Cuatro como traidores viles y enemigos del pueblo. Su nombre, antes sinónimo de pureza revolucionaria, se convirtió en una maldición nacional. La maquinaria de propaganda que él había perfeccionado se había girado por completo para devorarlo. Su destino no era ser simplemente encarcelado, sino ser el chivo expiatorio de una década de caos. El partido necesitaba no solo juzgar a la Banda de los Cuatro, sino borrar la revolución cultural, y necesitaba un rostro para esa maldad. Zhang Chunqiao, el ideólogo despiadado, era el candidato perfecto. En medio de este proceso de demolición mental, es vital preguntarnos, ¿crees que la historia juzgó mal a este personaje o Zhang Chunqiao era simplemente un oportunista que merecía el juicio que enfrentó? Dímelo en los comentarios. El juicio de la Banda de los Cuatro, que se extendió desde finales de 1980 hasta principios de 1981, fue un evento político coreografiado de proporciones monumentales, diseñado no para establecer la verdad legal, sino para legitimar la transición de poder y cerrar el capítulo de la revolución cultural ante los ojos del mundo. Fue el teatro político de Estado en su máxima expresión. El Tribunal Especial, compuesto por juristas de alto nivel del partido, no buscaba un veredicto de culpabilidad. Ese ya estaba decidido. Buscaban una condena pública y una justificación moral para la nueva era de pragmatismo. Zhang Chunqiao fue el más enigmático de los acusados. Mientras Jiang Qing usó el estrado como un púlpito para lanzar acusaciones contra sus captores y declararse la verdadera heredera de Mao, Zhang mantuvo su silencio. Se sentó en el banquillo, una figura demacrada y pétrea, negándose a reconocer la autoridad del tribunal. Su mutismo desafiante se convirtió en el punto focal del proceso. Si el silencio de un criminal es a menudo interpretado como remordimiento o sumisión, en el caso de Zhang era una declaración política. Se negaba a participar en una farsa que, según él, lo condenaba por ser leal a Mao y a la línea revolucionaria.
Los cargos contra él eran abrumadores e históricamente fundados. Conspiración para usurpar el poder del partido y del Estado, y más gravemente, la persecución de miles de personas, incluyendo líderes veteranos y ciudadanos comunes. Los fiscales presentaron evidencias meticulosas sobre su papel en la purga de Deng Xiaoping y la organización de la milicia de Shanghái para resistir el golpe de Estado. Sin embargo, el juicio tuvo una grave falla legal y moral. Fue una vindicación política, donde la justicia se administró con criterios selectivos. Los crímenes de la revolución cultural eran demasiado vastos para ser atribuidos a solo 4 personas. El tribunal, por necesidad política, evitó la responsabilidad de la cúpula que había sobrevivido a Mao, incluyendo a quienes habían colaborado con la banda de los 4 antes de cambiar de bando. El papel de Zhang como ideólogo lo hacía particularmente peligroso para la nueva dirigencia. Al negarse a confesar, evitó darles a sus captores la justificación ideológica que buscaban. Él no permitió que su caída sirviera como la prueba de que el maoísmo radical era intrínsecamente criminal. En cambio, su silencio sugirió que el sistema mismo era el problema, un sistema donde la lealtad absoluta de hoy era la traición de mañana. El 25 de enero de 1981, el Tribunal Especial emitió su veredicto. Zhang Chunqiao fue declarado culpable de todos los cargos y sentenciado a la pena de muerte, junto con Jiang Qing. Su sentencia, sin embargo, fue suspendida por 2 años, una práctica común en la justicia china, para permitir una rehabilitación forzada, o más probablemente, para evitar la conmoción internacional y el riesgo de convertir a los acusados en mártires. La decisión de no ejecutarlo inmediatamente fue una señal de la cautela de Deng Xiaoping. Matar al arquitecto del terror podría dar la impresión de que el nuevo régimen era tan sanguinario como el anterior. El juicio, por lo tanto, no terminó con una ejecución, sino con el inicio de un borrado lento y deliberado, diseñado para asegurar que Zhang Chunqiao se pudriera no solo en prisión, sino también en el basurero de la historia. A pesar de la condena a muerte dictada en 1981, el destino final de Zhang Chunqiao se desvió de la ejecución sumaria que muchos de sus rivales y las víctimas de la revolución cultural habrían deseado. La sentencia suspendida de 2 años representó una decisión estratégica del nuevo liderazgo de Deng Xiaoping. No se trataba de misericordia, sino de cálculo político. La ejecución de la esposa de Mao y del ideólogo jefe de la banda de los 4 podría haber cristalizado una facción de resistencia leal a la línea maoísta radical. Era más útil, para la estabilidad del partido, permitir que estos criminales se desvanecieran lentamente. El 25 de enero de 1983, al expirar el periodo de suspensión, la sentencia de Zhang Chunqiao fue conmutada por cadena perpetua. Lo mismo ocurrió con Jiang Qing. Este acto de clemencia permitió a Beijing proclamar que su sistema judicial era superior, evitando la sed de sangre y optando por la reforma ideológica. Sin embargo, para Zhang, la cadena perpetua significó una vida en reclusión absoluta, despojado de cualquier contacto significativo con el exterior y, lo más importante, privado de cualquier plataforma para expresar su disidencia o defender su legado. Zhang fue trasladado a la prisión de Qincheng, una instalación de máxima seguridad en las afueras de Beijing, famosa por albergar a los más altos funcionarios caídos en desgracia. Sus condiciones de reclusión eran inusualmente estrictas. A diferencia de otros prisioneros políticos de alto rango, que a veces tenían ciertos privilegios, Zhang fue tratado con la máxima seguridad, una precaución para asegurar que su silencio continuara. La vida en Qincheng para un hombre que había ocupado los niveles más altos del poder era un ejercicio constante de humillación y aislamiento. Su negativa a participar en el juicio se extendió a su vida carcelaria. Se sabe que permaneció prácticamente en silencio durante las décadas siguientes, rechazando cualquier intento de reeducación o confesión escrita que el partido pudiera haber utilizado para cimentar su narrativa oficial. El silencio era su última arma, su última defensa contra el poder totalizador del Estado que lo había creado y luego lo había destruido. A diferencia de muchos que caen del poder y son ejecutados para garantizar el fin de su influencia, la vida de Zhang
se convirtió en un castigo vivo. Él era un recordatorio constante, aunque invisible, de la década de caos. La muerte no llegó en forma de pelotón de fusilamiento, sino como una lenta y degradante erosión de la existencia. En 1998, debido a su avanzada edad y deterioro de salud, Zhang Chunqiao fue puesto en libertad condicional médica. La noticia se manejó con la máxima discreción. No hubo anuncios públicos. El hombre que una vez había dictado la ley ideológica a toda una nación se desvaneció en el anonimato. Murió discretamente el 21 de abril de 2005, a la edad de 88 años. Su muerte, como su encarcelamiento, fue anunciada de manera concisa y tardía por la agencia de noticias Xinhua. No hubo funerales de Estado, ni reconocimiento de sus logros anteriores. El poder había decidido que, para la historia oficial de China, Zhang Chunqiao había dejado de existir hacía décadas. La condena de Zhang Chunqiao a la invisibilidad fue mucho más efectiva que cualquier bala. Inmediatamente después de su arresto en 1976 y durante su posterior juicio, se puso en marcha una campaña masiva de damnatio memoriae, el borrado deliberado de su existencia de los registros públicos y la memoria colectiva china. Esta técnica, perfeccionada en las purgas estalinistas y utilizada magistralmente en la política interna china desde los años 30, alcanzó nuevos niveles de sofisticación en la era post-Mao. El primer objetivo fue la imagen. Zhang Chunqiao había aparecido junto a Mao Zedong en innumerables fotografías históricas, especialmente aquellas que documentaban los últimos años de la revolución cultural y las reuniones clave de la cúpula. Estas imágenes fueron rápidamente localizadas y manipuladas por los expertos en propaganda del partido. Con una precisión sorprendente, el rostro y a menudo el cuerpo entero de Zhang fue retocado digitalmente, o en ese momento mediante técnicas de pintura y recorte fotográfico, para desaparecer por completo. En las nuevas versiones oficiales solo quedaban Mao y los líderes leales, como Hua Guofeng, o los futuros líderes pragmáticos. Zhang se convirtió en un fantasma histórico, una figura cuya ausencia en las fotografías tenía que ser asumida por la audiencia. Un niño que estudiaba historia en la década de 1980 no tenía forma de saber que el hombre ausente había sido alguna vez el segundo o tercer hombre más poderoso de la nación. Este borrado visual fue acompañado por una reescritura total de los libros de historia. La Banda de los Cuatro fue consolidada como la entidad culpable de todos los excesos y errores de la revolución cultural, una década que el partido ahora definía como 10 años de calamidad. Zhang Chunqiao fue elevado a la categoría de villano principal, el intelectual maquiavélico que había manipulado a la nación. Su papel como crítico literario, editor influyente y arquitecto de la purga de Shanghái, fue distorsionado para presentarlo como un conspirador sediento de poder, nunca como un ideólogo genuinamente convencido. El objetivo de esta campaña no era solo castigar a Zhang, sino proteger la figura de Mao Zedong y la legitimidad del Partido Comunista Chino. Al atribuir los crímenes de la revolución cultural exclusivamente a la Banda de los Cuatro, el partido podía trazar una línea declarando que los errores provenían de un cáncer interno y no del sistema político o de las decisiones del gran timonel. Zhang y sus aliados se convirtieron en el fusible que se quemó para salvar el circuito principal. Incluso los documentos oficiales y los archivos de la época de Zhang fueron censurados o clasificados. Sus discursos y ensayos, antes la Biblia de la línea radical, fueron retirados de la circulación. El efecto de este borrado total fue profundo. Para las generaciones más jóvenes, el nombre de Zhang Chunqiao pasó de ser sinónimo de poder absoluto a ser un concepto vacío, un simple nombre en una lista de traidores. La caída de la víbora fue doble. La física en 1976 y la histórica, un proceso lento y meticuloso que buscaba erradicar hasta la posibilidad de que su existencia tuviera alguna vez un propósito que no fuera la maldad. Su silencio en prisión solo facilitó este proceso, pues no dejó un testimonio propio que pudiera contrarrestar la narrativa oficial. El veredicto histórico sobre Zhang Chunqiao es complejo y se encuentra inevitablemente entrelazado con la forma en que el Partido Comunista Chino
decidió manejar la herencia de la revolución cultural. Para la narrativa oficial, Chang es, sin lugar a dudas, un criminal de Estado, uno de los peores traidores de la historia moderna de China, merecedor de la pena de muerte conmutada y del aislamiento perpetuo. Se le recuerda como la encarnación de la arrogancia intelectual y la ideología despiadada que casi destruye el país. Sin embargo, desde una perspectiva puramente histórica y sociológica, el análisis debe ser más matizado. ¿Fue Zhang Chunqiao culpable de crímenes masivos? Absolutamente. Su papel en la persecución, la propaganda de odio y la destrucción institucional es innegable y está bien documentado. No obstante, la pregunta subyacente que su juicio nunca se atrevió a plantear es: ¿fue él la causa de la calamidad o meramente el sirviente más eficiente del hombre que la ordenó? La carrera de Zhang demuestra que él era un producto perfecto del sistema de poder maoísta. Era un hombre cuya principal habilidad era convertir los deseos volátiles y destructivos de un líder absoluto en políticas de Estado coherentes. Su crimen final, a los ojos de sus captores, no fue tanto la traición al pueblo chino, sino la traición al partido que lo había purgado, y su inquebrantable lealtad a la figura de Mao, incluso después de su muerte. Zhang Chunqiao se convierte, en retrospectiva, en un espejo frío para los peligros de la lealtad absoluta en un régimen totalitario. Su historia ilustra cómo un sistema basado en la purga constante, donde la ideología es el arma principal, inevitablemente consume a sus propios arquitectos. La misma frialdad y dedicación que le permitieron ascender a las alturas del poder lo hicieron odiado por aquellos a quienes había ayudado a purgar y lo dejaron sin aliados cuando la protección de su patrón se desvaneció. Él entendió mejor que nadie que el poder en China no residía en la ley, sino en la capacidad de definir la verdad histórica del momento. Y en 1976 la verdad histórica cambió. El legado de Zhang Chunqiao es, por lo tanto, el legado del enemigo interno que el partido necesita para justificar su propia supervivencia y reforma. Al recordarlo a él y a la banda de los Cuatro como los únicos culpables, la China moderna pudo embarcarse en reformas económicas masivas sin cuestionar la base del poder autoritario. Su borrado de las fotografías y de la narrativa pública no es solo una medida punitiva, sino un acto de autopreservación política. Hoy, Zhang Chunqiao reside en la historia como una advertencia sombría, el ideólogo que vivió y murió por las reglas que él ayudó a escribir. Su historia nos enseña que, en las alturas del poder autocrático, no existe la amistad eterna ni la lealtad incondicional, solo el siguiente movimiento en el juego de la supervivencia. Recordar es la única forma de evitar que la maquinaria del terror y el borrado histórico vuelvan a operar impunemente. La historia de Zhang Chunqiao es una lección sobre la fragilidad del poder cuando la ley es reemplazada por el capricho. Suscríbete para continuar explorando las profundidades de estos regímenes caídos.